Tú eres dueño de tu casa, pero la tierra es del Estado y se la alquilas por 70 años. El gobierno usa la propiedad que tiene de la tierra para castigar a disidentes, críticos y activistas a los que ve como amenazas. Hace mucho tiempo me han pedido que comente yo cosas que hace un señor que se llama algo Rosarín, que es mexicano o es de, no sé, de otro país, se avecinó en México, se hizo mexicano, qué sé yo, da igual. Y como no lo conozco, pues, no puedo decir nada, ¿no? Está bien, ahí está él. Pero pasó lo siguiente. Por una serie de cuestiones rarísimas, mientras voy acomodando esto, miren, por una serie de cuestiones rarísimas, estaba yo viendo el fenómeno de la vivienda en China. Y entonces estaba yo viendo el fenómeno de la vivienda en China cuando alguien me mandó un video de este señor Rosarín. Y me horrorizó. Porque hace algo que es muy, muy, muy propio de los propagandistas. Y es mentir con la verdad. Me explico. Él presenta un hecho real, absoluto, demostrado, y vamos a verlo porque voy a dedicarle bastante tiempo. Presenta un hecho. Luego, a partir de ese hecho, saca conclusiones que no se desprenden de ese hecho, pero que tienen una función, por lo visto, ideológica, en su caso. Y entonces, yo me quedé con plan de, esto es trampa, todo tipo. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Dice que hay sus jóvenes en China que tienen su casa, que ningún otro país o casi ningún otro país del mundo tiene ese beneficio, no es un beneficio. Dice que esto se consigue combatiendo la especulación de la vivienda, porque es el factor agravante número uno en esto, que no es cierto, y además llama neoliberalismo a lo que no es neoliberalismo. Dice que la especulación inmobiliaria produce una serie de cosas que no produce directamente, y finalmente lo que dice es que el problema es que su generación, que no es el mayor, ahora lo vamos a ver, tiene que entender que lo que tiene que hacer es luchar contra la propiedad privada de los medios de producción. Son 5 puntos. Vamos a verlos y luego hablamos. Hoy en China, 74% de las personas entre 25 y 35 años tienen casa propia. 74%. Prácticamente ningún otro país del mundo tiene ese beneficio. Y creo que es algo que deberíamos de ser mucho más conscientes y exigir. Y entender también que para poder llegar a eso hay cosas que tenemos que combatir directamente. Primero que nada, las políticas neoliberales de la especulación a la vivienda, que es sin duda el factor agravante número 1 en este sentido, la especulación con la vivienda. Y tal cual esto lo dice el gobierno chino. La vivienda es para vivir, no para especular. La especulación inmobiliaria no solo produce la gentrificación, la destrucción de la fibra social, el exceso de acumulación de ganancia y la proliferación de la desigualdad, sino que también produce los efectos negativos como los que acabo de explicar en este video. Estas son las luchas a las cuales realmente deberíamos de dedicarle nuestro tiempo y nuestro interés. Hay que empezarlas entendiendo con los efectos que ya sentimos, como esta ansiedad de nuestra generación, pero hay que entender que todo esto tiene un trasfondo material, que son de las relaciones económicas y la propiedad privada de los medios de producción. Diego Rosarín se llama. Bueno, entonces decíamos 5 puntos. Vamos a ver esos 5 puntos poco a poco. Primero, efectivamente, China tiene entre un 70 y 75% de propiedad de la vivienda por parte de los millennials. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque el gobierno ha eliminado la propiedad privada de los medios de producción? No. Hay razones para esto. Y lo que yo estaba precisamente estudiando, porque en España hay un problema de vivienda, es que la gente ahorra muchísimo, que hay una enorme presión cultural para ser propietarios de una vivienda antes de casarse y que los padres ayuden. Vietnam e Indonesia tienen algunos de los más jóvenes compradores de vivienda por primera vez, porque tienen economías en expansión y una alta base de propiedad nacional de las viviendas. Perfecto. ¿Saben ustedes cuál es el segundo país después de China que tiene más jóvenes adultos propietarios de su vivienda? México con 46%. México, el México del neoliberalismo, el México con el que todavía está luchando contra el neoliberalismo, porque parece que el neoliberalismo es poderosísimo. En 8 años no han podido
apenas hacerle mella los héroes de Morena. Y México tiene el 46% de los jóvenes tienen sus propias viviendas. A lo mejor lo que nos está diciendo este señor Rusarín no es cierto. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen muy poca propiedad? La gente no compra sus casas. Pobrecitos, es una tragedia. No, no forzosamente. Por ejemplo, los países con menos propiedad de vivienda de la población en general son Suiza, Alemania y Austria. En estas naciones hay programas muy profundos de estabilización del precio del alquiler, fuertes protecciones para los inquilinos y un mercado donde la vivienda es cara, así que la mayoría de los jóvenes adultos alquilan y lo hacen durante mucho más tiempo que en otros lugares del mundo. En Alemania y en Austria, la propiedad de la vivienda está entre el 46 y el 51%. ¿Por qué? Porque hay un mercado privado altamente regulado y hay vivienda de alquiler ampliamente subsidiada por el Estado. Si el Estado me subsidia el alquiler, ¿para qué compro? ¿Para qué compro? En México yo alquilé toda mi vida. Yo mi primera, bueno, en México intenté comprar una casa, pero Cedillo dijo que no, que tenía yo que venderla porque me había armado una crisis económica brutal en el 94-95, ¿no? Pero aquí en España es la primera vez que yo me he visto en la situación de comprar una casa. Y para esto tuve que pedir un crédito del 100%, porque no tenía yo para pagar el pago adelantado o el enganche. O sea, que la gran propiedad de la vivienda depende de muchas cosas, entre otras de una cultura de propiedad de la vivienda o de una cultura del alquiler. A mí me alarma mucho que en España no había cultura del alquiler. Yo llegué aquí, veía todo el mundo quiere tener su casa y yo, ¿por qué no? Pues está bien tenerla, pero tampoco se acaba el mundo. En fin, bueno. ¿Dónde es más cara la vivienda? Pues en los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en Dubái y Abu Dhabi, porque tienen 0 impuestos sobre la propiedad y sobre los ingresos, y tienen un sector de la propiedad ampliamente líquido. Entonces, los precios residenciales en Dubái lo han convertido en uno de los más costosos porque está orientada la venta de la vivienda a la inversión. En España, que no tiene nada que ver con los Emiratos Árabes Unidos, el problema que tenemos es que quienes compran por estilo de vida, los expatriados, sobre todo estadounidenses y británicos, y alemanes, y los especuladores internacionales han convertido a España en una de las destinos de inversión en propiedades inmobiliarias más buscados de toda Europa. Entonces hay que cambiar las leyes y se están tratando de cambiar las leyes, pero recordemos además, la vivienda es de competencia de las comunidades autónomas. Aquí en Asturias, aquí a 5 calles, por ejemplo, se están construyendo 150 viviendas de alquiler para jóvenes. Sí, el Estado interviene para esto, pero ciudades como Madrid, que está gobernada por la ultraderecha, pues fundamentalmente la crisis de vivienda es enorme. Entonces, no es lo mismo, ni siquiera toda España, no es lo mismo Benidorm que Gijón, no es lo mismo Barcelona que no sé, que Cuenca, y no podemos atribuirlo todo a lo mismo. Entonces, bueno, esos son ejemplos de distintos motivos por los cuales la vivienda es cara. Otro ejemplo que tenía era Japón. Una moneda débil convirtió a las propiedades inmobiliarias en un negocio altamente lucrativo para compradores extranjeros. Entonces hubo una demanda especulativa movida por el capital internacional con una población doméstica que envejece, que es cada vez más pequeña y que no puede enfrentar la compra de las viviendas, ¿no? Ahora, mira, Rosarín, tu generación
no es la de los 25-35 que afirmas representar. A ver, yo hablo sobre los de 25-35 dejando muy claro que tengo el doble de los de 35. Pero tú a los 42 años no representas, no puedes hablar de nuestra generación. Apuesto que tienes tu casa. Bueno, pero bueno, vimos que México es el segundo país con mayor propiedad por millennials, así que la ansiedad de la que hablas no será tanta. ¿A qué quiere decir esto? ¿Que el neoliberalismo es bueno? No, ni de broma, por supuesto que no. El problema es que en México se ha convertido en el elemento satánico al que se le atribuyen todos los males, lo que impide un análisis objetivo y útil de cuáles son los problemas que causa qué es el neoliberalismo. Para empezar, no es esa vaguedad que se inventó López Obrador, por qué hay que combatirlo en donde está actuando y por qué no tiene nada que ver el neoliberalismo con el problema de la vivienda, por lo menos no en todos lados. Porque el neoliberalismo lo que pide es la desregulación de todas las actividades económicas. Lo que busca la socialdemocracia, incluso el socialliberalismo, es un mayor control por parte del Estado de los mercados y de las actividades económicas. Y en un país donde hay una enorme regulación de los alquileres, por ejemplo, no puedes decir que el neoliberalismo haya triunfado. Mira, hace ya 8 larguísimos años. ¿Esto qué era? Esto era la propiedad no de jóvenes, sino de gente adulta, o sea, de la población en general. 98% de la gente en Kazajstán, 96% en China, 95,9% en Laos, 95,6% en Rumania, 95,3% en Albania, 93,6% en Eslovaquia, 92,6% en Rusia. O sea, no es tampoco tan escandaloso la enorme cantidad de personas que tienen su propia vivienda en China, pero porque es un fenómeno de carácter cultural. Bueno, hace 8 años yo decía lo siguiente. La palabra neoliberalismo se ha llegado a convertir en una especie de sinónimo de todo lo malo, pero sin una definición muy precisa, como que resulta algo tremendamente vago. Y llega uno a escuchar y a ver y a leer, sobre todo en las redes sociales, a gente que habla del neoliberalismo como un insulto genérico y como una forma de evitarse pensar sobre realmente qué es a lo que se opone. Se usa como sinónimo de fascismo, se usa como sinónimo de capitalismo, se usa como sinónimo de tú me caes mal, se usa como sinónimo de muchas cosas y no lo es. Ese es el punto. Todo lo que no te gusta es neoliberal. Es como la derecha, todo lo que no le gusta es comunista, ¿no? No es cierto. Pero bueno, dicho eso, yo les recomiendo que busquen el vídeo, se llama Neoliberalismo, aquí en el canal, y ahí explico qué es el neoliberalismo y por qué me opongo a él con base en hechos y datos, no como una palabra que en México fue desposeída de significado por el mal uso que han hecho López Obrador y su gente. Porque el neoliberalismo y la especulación inmobiliaria no son el elemento clave en todo el mundo. Ese simplismo es propio de la propaganda y no de la información. Veamos algo de información sobre China. Primero que nada, los sueldos en China son bajísimos. En las ciudades de primer nivel, Shanghái, Beijing, Shenzhen, el promedio es entre 900 y 1.400 dólares o euros más o menos al mes. En las ciudades de nivel 2 y 3, entre 600 y 800 dólares al mes. Son sueldos bajísimos. La vivienda, por su parte, es carísima. Un apartamento en las ciudades de nivel 1, como Beijing o Shanghái, cuesta entre 500,000 y 600,000 dólares. Mientras que una casa de 3 habitaciones en una ciudad de segundo nivel va de los 200,000 a los 560,000 dólares. Es más barato en España, y en España tenemos, insisto, un problema. De hecho, hay todo un artículo. La palabra neoliberalismo en la revista Forbes de hace ya algunos años sobre cómo hace la gente en China para pagarse sus viviendas tan ridículamente, escandalosamente caras. ¿Cómo se compra una casa en los países con la vivienda más cara del mundo con esos sueldos? Pues miren ustedes. El costo de la vida es bajo en general en China. Así que los salarios rinden más. Existe una cosa que se llama la paridad, ¿cómo se llama? Es una forma de comparar los salarios por su capacidad de compra.
Y no si tú ganas $1,000 en Botswana y $1,000 en Nueva York, pues en Botswana vives mucho mejor porque esos $1,000 compran mucho más que lo que te pueden comprar en Nueva York, donde vivirías en la miseria más absoluta. Entonces, hay una forma de calcular los salarios respecto a su capacidad de compra. Y la capacidad de compra en China no es tan alta. China está en el lugar 78, y mira que mencionaba yo a Botswana. China está en el lugar 78, por debajo de Botswana, en el cálculo de paridad de poder adquisitivo de los sueldos. No tiene un gran poder adquisitivo. En esa misma lista, España está en el lugar 32 y México está en el 70, todavía por encima de China. Es decir, el salario promedio en México te permite vivir mejor que en China. Y en España mejor que en México y en China. No es pues tan suficiente el salario chino como para comprar esas casas, pero hay un fenómeno más. La cultura y la política de un solo hijo han hecho que las familias reúnan su dinero para comprarle la casa a los hombres antes de que se casen, porque está muy mal visto socialmente que te cases sin tener casa. No es que ellos, los jóvenes, ganen suficiente para comprarse una casa. ¡Ay, los jóvenes compraron casa! No es cierto. Padres y abuelos ayudan a los hijos, y esto se le llama, en China, que son muy dados a este tipo de nombres, la política de las 6 carteras. Es decir, los ahorros de toda la vida de 6 adultos se reúnen para comprarle una casa a los jóvenes. Los chinos pueden ahorrar y ahorran más o menos el 30% de sus ingresos. Si con $1,000 puedes ahorrar el 30%, vas a vivir en condiciones que mucha gente no está dispuesta a vivir. Porque eso sí, los bancos, que son fundamentalmente del Estado chino, piden un primer pago de 30% a 60% del valor de la propiedad. El enganche es más de la mitad. Pero hay otro fenómeno que obliga a la gente a comprar. Los ciudadanos en China no tienen libertad de movimiento. Como usted sabe, China es una dictadura del proletariado, pero dictadura. Ya no tiene los elementos económicos del marxismo, pero el control del partido ese sí lo tiene. Cada ciudadano está registrado como residente de la ciudad y condado de sus padres, no donde nació, no donde vive, no donde trabaja, no donde quiere estar. Si sus padres son de Hebei, ellos son de Hebei y se registran en el registro de residencia. El registro más ambicionado es el de Beijing. Si alguien tiene un registro de otro lugar, puede, como Hebei, por ejemplo, puede visitar Beijing y trabajar allí, pero para casarse y tener un hijo no va a tener apoyo del gobierno y no puede enviar a su hijo a una escuela de Beijing, a menos que o se case con una persona de Beijing para que el bebé herede el registro de esa persona y no el de él de Hebei, o comprar una vivienda en Beijing. Préstenme dinero para comprar. Pero hay otro punto. Decíamos que en Alemania, por ejemplo, el apoyo a la renta, al alquiler es tanto que a la gente le conviene más alquilar que comprar. En cambio, en China, el arrendamiento de vivienda está desalentado porque la ley favorece al casero por encima del inquilino. Por ejemplo, si el casero decide vender la propiedad porque tiene una buena oportunidad, puede echar a los inquilinos legalmente sin darles más que un aviso: te vas. Alquilar es siempre inseguro y por eso favorece, esa política de China también favorece la compra de vivienda. Pero aquí hay una cosa que sería bueno que la mencionara el señor Rusarín. Señor, bueno, yo soy así, soy muy buena persona. Los dueños de las casas no son dueños de la tierra. Yo, por ejemplo, vivo en un condominio, lo que se llama una propiedad compartida. Yo soy dueño de una fracción de la tierra en la que está sentado el edificio en el que yo vivo con mis muchos convecinos. En China no. En China tú eres dueño, empresario, vivienda personal, lo que sea. Tú eres dueño de tu casa, pero la tierra es del Estado. Y se la alquilas por 70 años. Al cabo de los 70 años te pide la tierra de regreso, a menos que renueves el alquiler. El único propietario de la tierra en China es el Estado. Claro, cuando tú pones una empresa y en tierra del Estado, pues el Estado tiene palancas para promoverte, para hacer que hagas lo que el Estado quiere. Gracias a esto,
El gobierno usa la propiedad que tiene de la tierra para castigar a disidentes, críticos y activistas a los que ve como amenazas políticas. Te pueden quitar la casa, te la pueden demoler, porque la propiedad de vivienda no es la propiedad de la tierra. Y entonces tener tu propia casa es otra forma de control. Como vayas en contra del gobierno, critiques a Xi Jinping o digas que no te gustan las corbatas del que controla tu provincia, pues puede resultar que tu tierra la necesitan para otra cosa y te echen y demuelan tu casa y no te van a pagar ni un céntimo. Pero sobre todo, para gente como Rosarín, en China funciona la propiedad privada de los medios de producción. No, entre 1949 y el año 2007, pues más o menos se tuvo la propiedad social de los medios de producción y el resultado fue el de siempre, un desastre. Como digo yo, a mí no me gusta el capitalismo, pero prefiero tenerlo y tenerlo controlado y tener sus ventajas y tratar de suprimir sus desventajas que tener un sistema que claramente no funciona. Si el señor de la camiseta quiere decirle a su público que lo que se ha conseguido en China es porque se aplicaron las políticas propuestas por Marx y Engels, está mintiendo. La vivienda es privada y por tanto está sujeta a especulación desde 1998, cuando el gobierno lo que hizo fue abolir la asignación de casas gratuitas o subsidiadas a cargo de la empresa empleadora. Esto era tremendamente comunista. Para el año 2000, la enorme mayoría de las familias urbanas chinas ya poseían sus apartamentos. Pero desde la Ley de Derechos de Propiedad de 2007 se instauró la propiedad privada de los medios de producción, dando como resultado a ricos tan obscenos como los que usted más deteste. 9 de ellos entre los más ricos del mundo: Zhong Zhang con 77.100 millones de dólares, Zhang Yiming con 69.300 millones, es más conocido porque es el dueño de TikTok, Mao Wateng con 62.800, Robin Zeng con 53.500 millones, William Ding con 47.500 millones de dólares y Colin Huang con 45.300 millones de dólares, y todo eso solo en 20 años. Se hizo al 10% de los 100 más ricos del mundo, los hizo China en solo 10 años. Por favor, no deje que le cuenten historias. No todo es en blanco y negro, y ciertamente el problema de la vivienda es muy diverso y depende de muchas cuestiones distintas en muchas sociedades distintas, no solo de país por país, sino región por región. Así que díganle a este señor que se controle un poco, porque lo que está haciendo es mentir con la verdad. Es una de las formas más feas de la mentira. Rosarín se fue a Moscú para cubrir el evento de Bielsa en 2024. Si no es un propagandista, es un tonto muy tonto, retonto útil. El problema es este, mira. La pregunta es, ¿quién lo pagó? ¿Quién le pagó para ir? Porque ir a Moscú no es barato. El avión de México a Moscú cuesta un dinerito, no sé cuánto, podríamos averiguarlo. Los hoteles en Moscú tampoco son baratos. Comer en Moscú más o menos bien y trasladarte en Moscú pues, cuesta dinero. ¿Quién pagó? Si pagó él, es rico. Si no pagó él, alguien más pagó. Por fin le toca a Rosarín. Esperen a que Mauricio vea que le lavó la cara a Maduro, o que dicen que en Occidente las mujeres tienen menos derechos que en Irán. Son tonterías que ya he escuchado, pero son tonterías tan evidentes que yo no me quería meter en el asunto. Si no fuera porque estaba yo viendo precisamente problemas de vivienda, porque me interesan, pues no habría yo caído en esto. Pues tampoco me interesa el tipo, no sé ni quién es. Me dicen que puede ir a Moscú cubriendo, porque es periodista, que medio trabaja. No sé, no tengo idea nada del sujeto. Lo único que sé es lo que dijo ahora y cómo se equivocó. Es como lo que pasaba con Zunzunegui. Es que tú no sabes quién es Zunzunegui. No me importa un pito. A mí me importa lo que hace la gente, no quién se supone que es.